te cantamos, a una voz decimos santo, santo Dios. Hoy nos unimos y nos rendimos, que tu reino venga ahora a este lugar. Padre nuestro, eres santo, tú que habitas en lo alto. Hoy venimos a exaltarte a ti, como en el cielo. Te adoramos solo a ti, como en el cielo. Nos rendimos ante ti, tu voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo. Ven, desciende y reina solo tú, como en el cielo. Como grita México. Hoy te adoramos, hoy te cantamos, a una voz decimos. Hola, Dios te bendiga, te saluda tu amigo el pastor Germán Medina. En este día quiero reflexionar en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, versículo 16 y 17, y dice así: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, dice la palabra, le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Hoy quiero que reflexionemos un poquito de este tema tan amplio como lo es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, primeramente, quiero decirte que no es una doctrina. Cuando hablamos a veces acerca del Espíritu Santo, mucha gente cree o piensa dentro de la iglesia que tiene que ver con algo de doctrina y que por algo es algo aburrido, es algo que no nos gusta muchas veces tocar. Pero yo quiero decirte en esta tarde que el Espíritu Santo no es solamente una doctrina. Las Escrituras sí nos muestran a nosotros esa enseñanza del Espíritu Santo, pero más que una doctrina, el Espíritu Santo es una persona. Y Jesús dijo del Espíritu Santo que Él rogaría al Padre para enviarnos otro consolador, el cual iba a estar con nosotros para siempre. Cuando la Escritura usa la palabra consolador, está hablando acerca de alguien que viene en nuestra ayuda, alguien que va a estar siempre con nosotros para ayudarnos a nosotros en todos los aspectos de nuestra vida. Así es que el Espíritu Santo dentro de la iglesia no es una doctrina. El Espíritu Santo dentro de la iglesia es una persona que merece ser tomada en cuenta, una persona que Dios la enviaría para ayudarnos a nosotros a hacer la obra maravillosa de compartir las buenas nuevas en este mundo. Y yo quiero que reflexionemos en todo lo que ha estado pasando. Nosotros anhelamos como iglesia. Yo creo que si algún creyente o alguien dentro de la iglesia no anhela ser de bendición para otros, no anhela ser relevante, no anhela ser luz en medio de la oscuridad, pues yo creo que aún no ha tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Pero dentro de ese anhelo de la iglesia de ser relevante en este tiempo, no podemos nosotros de dejar de considerar que eso no lo podemos hacer nosotros con nuestra propia fuerza. Como iglesia hemos sido llamados a
hacer una obra maravillosa. Somos privilegiados nosotros de poder llevar el evangelio, ¿verdad?, a todas las naciones. La iglesia es el medio que Dios ha establecido en este mundo para Él darse a conocer. Pero tenemos que reconocer algo. Nosotros, aunque hoy en día tenemos muchos medios por los cuales llegar a la gente, tenemos los recursos. Gracias a Dios por todos los recursos que hoy en día la iglesia tiene. Aún con todo eso, la iglesia jamás podrá hacer la obra a la cual ha sido llamada sin la ayuda del Espíritu Santo. Cuando nosotros vemos el relato de los hechos, cuando vemos nosotros cómo la iglesia se empieza a desarrollar, cómo la iglesia empieza a ser relevante en su tiempo, en su generación, nosotros vemos ahí en la palabra cómo cuando los primeros cristianos llegaban a una ciudad podían decir: han venido hasta acá aquellos que trastornan al mundo. ¿Por qué la iglesia fue tan impactante en medio de esa generación? Los tiempos que vivieron los primeros cristianos a los tiempos que nosotros hoy estamos viviendo no son muy diferentes. También había mucha maldad, también había mucho pecado, también había mucha persecución, también había mucha indiferencia a las buenas nuevas del evangelio. Y en ese tiempo la iglesia no tenía los recursos, no tenía los medios que nosotros, gracias a Dios, hoy tenemos. Pero la iglesia tenía algo muy especial. La iglesia jamás perdió de vista que la obra a la cual había sido llamada no dependía de sus fuerzas, no dependía de su sabiduría, no dependía de sus medios. Dependía del Consolador obrando a través de ella. Y hoy en día es algo que nosotros necesitamos reconocer. Hoy en día es algo que nosotros necesitamos entender. Que si nosotros queremos ser luz en medio de esta generación, que si nosotros queremos ser relevantes en medio de tanta necesidad que hay, no lo podemos hacer nosotros solos. No lo podemos hacer con nuestras fuerzas. Que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo en nosotros. Porque lo único que puede cambiar al hombre, lo único que puede convencer al mundo de pecado, lo único que puede a nosotros darnos discernimiento de los tiempos que estamos viviendo, lo único que puede a nosotros darnos esa luz de poder nosotros entender lo que es bueno y lo que es malo, es la luz del Espíritu Santo en nosotros. Y hoy es un tiempo, hermanos, maravilloso para que nosotros podamos conocer más y que nosotros podamos depender más de la persona del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo dentro de la iglesia no solamente es una doctrina. El Espíritu Santo dentro de la iglesia no solamente es un punto doctrinal. No solamente debe de ser parte en un punto ahí de nuestra declaración de fe. No solamente tiene que ser algo que quedó allá en el pasado. Gracias a Dios por nuestra herencia pentecostal. Gracias a Dios por esas cosas maravillosas que nosotros recordamos y que los historiadores nos hablan y nos dicen de esos grandes avivamientos, de esa iglesia poderosa que pudo hacer cosas maravillosas en aquel tiempo. Pero si algo pudo reconocer en aquel tiempo, los creyentes, la iglesia, era su dependencia del Espíritu Santo. Estamos a 7 semanas de celebrar una fecha muy importante dentro de la iglesia, el día del Pentecostés. El sacrificio de Cristo es algo muy importante y que en estas fechas nos recordó a nosotros que la sangre de Jesús tiene poder para guardarnos, que la sangre de Jesús tiene poder para sanar, que estas fechas y este evento que a nosotros nos recuerdan el derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia, nos hagan también reflexionar la necesidad que tenemos hoy en día de depender de la persona del Espíritu Santo. Que sean tiempos de búsqueda, de encontrarnos nuevamente con Él, de depender completamente de Él y que podamos ser esa iglesia que Dios quiere que seamos, esa iglesia
que sea luz en medio de la oscuridad. Dios te bendiga, amado hermano, y espero que esta reflexión nos motive a nosotros a depender cada día más de la tercera persona de la Trinidad, del Paracletos, del Consolador, el cual estaría siempre con nosotros. Dios te bendiga.